porque nosotros utilizamos el término vigilia de una manera muy tradicional. En Guatemala, cuando yo estaba congregándome en la iglesia donde inicié los caminos del Señor, pues anunciaba, vamos a tener media vigilia, que era de 8 a 12, y después dicen, vamos a tener vigilia completa, que era de 8 a 6 de la mañana. Entonces, lo volvimos muy tradicional. La gente, cuando era vigilia completa, se dormía y había que despertarlos haciendo concursos de esgrima bíblico y así mantenerlos despiertos, o darles café cada 20 minutos para que se despertaran. Y se volvió una tradición que no nos llevaba a nada, solamente a vivir una religiosidad, igual también con el ayuno. Entonces, anoche yo le comentaba a mi hermano Francisco, hoy que estábamos reunidos, yo tuve una presentación de parte de la palabra, lo voy a usar ese término, de parte de la palabra, en donde comprendí que la palabra vigilia es muy importante, porque el Señor mandó a sus discípulos. Me quiero basar en el Evangelio de Mateo. Antes de orar, quiero explicar esto para que podamos orar. Lo que oremos, creo que hoy podríamos orar una hora, que mi hermano Dubón va a dirigir. Vamos a orar por una hora, porque por lo simbólico que encontramos en Mateo capítulo 26 y versículos 36 en adelante, con respecto a lo que es vigilia o lo que es realmente velar. Porque si no entendemos los términos, si no entendemos por qué el Señor pidió a sus discípulos que velaran con él mientras él estaba orando, ¿y qué les estaba pidiendo realmente? Que lo acuerparan o que lo apoyaran en su petición. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos cuando hablamos de vigilar o de velar, porque la palabra más correcta es estar velando en un momento dado de nuestras vidas para dirigirnos o para pedir al Padre hacia ciertas circunstancias de la vida. Y lo más maravilloso de todo esto, hermanos, es que la persona, el ser humano, el hombre que más oró en esta tierra mientras estuvo con vida, fue nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo maravilloso, que el Hijo de Dios, que el Dios mismo, necesitó orar más que todos para poder cumplir con el llamado que Dios le había dado. Entonces, uno de los mensajes más poderosos que dejó el Señor, aparte de los milagros, aparte de la bendita palabra que es el fundamento que nos nutre, que nos sostiene, uno de los mensajes más grandes que el Señor dejó y más poderosos que el Señor dejó es que Él nos mostró realmente lo que era el principio de la oración. Y por eso dice Él, mi casa será llamada casa de oración. Como diciendo, ese es el nombre importante que se le puede dar como nombre a la iglesia de Jesucristo. Y es increíble, pero irónicamente, lo que menos hace la iglesia es orar. Orar como tiene que orarse. Cada quien hace su propia oración. Cada quien pide por su propia necesidad y no se deja guiar por lo más importante. Por ejemplo, aquí dice en el capítulo 26 y versos 36 en adelante de Mateo, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro, a los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse, dice, y a angustiarse. Entonces les dijo:
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, y miren cómo dice, quedaos aquí y velad conmigo. Esa es una palabra clave para entender lo que es velar, lo que es la vigilia, porque para mí la palabra más correcta es velar en oración. En lugar de llamarle vigilia, vamos a velar en oración por cosas específicas, por cosas necesarias, por las cuales tenemos que velar en oración. ¿Quién es el que ora y quién es el que vela? Esas son cosas que yo recibí de la palabra anoche, venía a mi pensamiento. Entonces dice en el 38, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar ni solamente una hora conmigo. Aquí algunos están durmiendo y ni hemos comenzado a orar. Dice alguien por ahí, es que ya oré 5 minutos, parecen 1 hora y media, dice, ¿verdad? No habéis podido orar ni siquiera 1 hora conmigo. Y entonces dice, aquí está el punto que me llama poderosísimamente la atención. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por segunda vez se apartó y oró diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se apartó de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, y entonces volvió a sus discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí la hora está cerca y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí está cerca el que me entrega. Vale. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te suplico en esta noche que nos des una palabra para entender lo que es velar en oración, para poder entender las cosas que tú quieres darnos a conocer con respecto a tu bendita palabra, Señor. Te suplico, Dios, que nos abras los ojos, que nos abras nuestros oídos, para que de esa manera nosotros podamos saber, Señor, de qué forma podemos hacer las cosas según tu propósito y tu voluntad eterna y soberana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, entonces quiero decirles esta noche, sin temor a equivocarme, basándome en la palabra y pidiéndole a Dios que sus ojos estén abiertos para entender esto, y más que nuestros ojos estén abiertos para poder velar con el que ora. Porque ese es el punto que me llama la atención. Y noten el punto, por favor. ¿Quién ora y quién vela? Aquí el Señor está diciendo, vengan. Bueno, sí, estaba con sus discípulos y llamó a algunos de ellos, tomando consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, él llamó aparte a un cierto grupo de los que estaban reunidos. Llamó a un cierto grupo porque me imagino que era un grupo que estaba dispuesto
a sentir la carga que el Señor sentía, pero definitivamente no lo entendieron y por eso se durmieron, porque no estaban entendiendo lo que en ese momento el Señor Jesucristo estaba pasando o lo que iba a pasar. No estaban entendiendo que el Señor Jesucristo iba a pasar por el momento más difícil que ningún ser humano ha pasado jamás en la historia de la humanidad, ni pasará. Que es este preciso momento en el que él sentía la carga del pecado del mundo sobre él. Y él necesitaba orar, pero él necesitaba un respaldo para que su oración fuera respaldada, no para que oraran con él, sino que velaran con él. Entonces, la oración del Señor era, Padre mío, en el 39, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí el escritor Mateo habla de algunas palabras que el Señor utilizó en su oración. Fue una oración larga, porque por lo menos él oró 1 hora. Pero estos estaban tan terribles que quizás solo oraron 15 minutos y lo último que alcanzaron a oír solamente fueron esas palabras que después se escribieron. No sé si me voy a entender. Ellos solo oyeron en la oración de Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Perdón, la oración fue, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que como tú. O sea, ellos que tenían que orar por lo menos 1 hora, solo escucharon esas frases de la oración de Jesús y después se quedaron dormidos. No pudieron velar con él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Velen conmigo. Estaban diciendo, todo lo que yo pida, pues, óigame bien, hermanos, porque ahorita acaba de suceder. Yo estaba orando, dirigiendo la oración, pero cada uno de ustedes hizo su propia oración. Y eso es lo incorrecto en la oración cuando se trata de velar o de la dirección de la oración. Porque lo que estaba diciendo el Señor es, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, y a saber qué otras cosas dijo. Y los que estaban velando decir, sí, Señor, respáldalo. Sí, Señor, auxílialo. Repetir y fortalecer en vela lo que estaba diciendo el que estaba dirigiendo. No sé si me está entendiendo, porque esto es importante. ¿Por qué nuestras oraciones en grupo no tienen efecto? Porque cuando oramos como iglesia, cada quien ora lo que quiere orar, aunque se delega a alguien para orar. Por ejemplo, si yo digo, hermano Dubón, pasa tú y dirige la oración. Le estoy diciendo a él va a dirigir la oración. Y los que están presentes van a seguir la oración del que la está dirigiendo. No cada uno hacer su propia oración, porque si no la oración en número no tiene efecto. Pero no se puede lograr porque la gente no entiende que hay que estar en vela, hay que estar atento lo que está diciendo el que está orando. Por ejemplo, ¿cómo sería que yo esté orando y diga, Señor, por favor, bendice a los hermanos que están en Chiapas sufriendo pobreza allá en aquel lugar de la selva, por ejemplo, un ejemplo. Y yo orando eso, y algunos de ustedes diciendo, Señor, bendice a mi mamá que viene en camino, va a pasar la migra, sálvala. O sea, yo estoy haciendo una oración que tengo que dirigir y usted está haciendo su propia oración. Eso es pecado. Eso no es correcto. Porque una de las cosas más sagradas de la reunión de la iglesia es la oración. Y hay que tener el cuidado
de estar atento de la dirección al quien se le delegó para orar. Aparte es su propia oración. Para eso tiene usted su oración secreta. Pero cuando alguien no tiene oración secreta, quiere venir a orar a la iglesia, su oración secreta, porque no ora su oración secreta en la casa. Y utiliza el momento de oración para aquí venir a pedir por sus cosas, sus necesidades personales. Pero aquí hay que venir a pedir juntos por las necesidades y las cosas que incumben al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Miren nada más y nada menos que estaba diciendo el Señor. Oren por mí porque estoy a punto de ser sacrificado, estoy a punto de morir por toda la humanidad, estoy a punto de entregar mi sangre, de entregar mi vida. Y si yo me rajo, si yo no hago la oración, si yo digo al Señor que no, se pierde la humanidad y caigo yo. Y Él llamó a personas específicas para que velaran. Y Él oró 1 hora y estos solo escucharon 5 o 6 frases y se quedaron dormidos. ¿Me están entendiendo? Sí, sí, amén. ¿Qué pecado el de estos pobres hombres, del pobre Pedro? Amén, amén. ¿Qué pecado? Se quedó dormido en el momento más importante de la humanidad. No pudo acompañarlo en el momento más importante para la humanidad, hermano. Y así nosotros hacemos lo mismo constantemente en nuestras reuniones. Hay cosas importantes que ponemos en la lista de oración por las cuales tenemos que orar. Y si ponemos una lista de oración por las cuales tenemos que orar, tenemos que enfocarnos en eso para que la oración sea efectiva y para que Dios escuche. Mire, es tanto la desgracia de los humanos que eran cercanos del Señor y no lo pudieron ayudar, que tuvo que mandar el Señor ministración de ángeles para que lo fortalecieran, porque los humanos no lo podían fortalecer en su petición. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Es que esto para mí es... Yo me turbo, yo lo voy a decir con mucho respeto, con amor, yo me turbo porque en todos los lugares donde he orado con ustedes, en cualquier ciudad, que he tenido la oportunidad de dirigir una oración, nadie me sigue la oración. Oigo otras oraciones. Entonces, ¿para qué estoy orando? ¿Para qué? ¿Para qué estoy dirigiendo una oración si nadie me está siguiendo? Es como que si yo dirigiera un canto y yo dijera, alabaré, 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 y entonces el hermano estuviera cantando, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Él cantando su canto y yo el mío. Dirá el Señor, ¿y aquí qué onda? Perdona la palabra que uso con mucho respeto al Señor. Igual es la oración. Por eso sé que lo que pedimos como grupo no hace efecto. Porque ni siquiera podemos orar en grupo. ¿Cómo la ve? Entonces, por la palabra idónea, la palabra perfecta es, vengan, acérquense a mí, oigan mi oración y por favor velen conmigo. Por favor, respáldenme. Quiero oír que lo que yo estoy diciendo, ustedes están diciendo, sí, Padre, ayúdalo. Sí, Padre, sosténlo. Sí, Padre, fortalécelo. Sí, Señor Padre, haz como Él dice. Pero estos comenzaron, sí, Padre. Sí, Señor, haz como Él dice. Y en lugar de escuchar un respaldo, escuchó un montón de ronquidos.
Entonces, por eso es que nuestras reuniones, cuando no tenemos la sazón del evangelio, la sal del evangelio, todo se vuelve insípido. Y por eso es que no nos podemos conectar con el poder de la oración. Mire, yo voy a decirlo así en esta forma. Y nunca más lo he logrado en mis 40 y pico años de predicar el evangelio. A mí me encantaba ir a la iglesia de San Pedro Sula, Honduras. Era una iglesia como de unos 1,500 miembros. Cuando me invitaban a predicar a esa iglesia, me acuerdo que llegaba gente y no cabía y se sentaban en las banquetas, afuera, por lo menos oyendo el megáfono cuando yo estaba predicando. Y había en ese tiempo, cuando yo llegaba, porque era en el verano, había un calor húmedo, terrible, donde uno llegaba y comenzaba a sudar y a sudar, parecía un sauna, y con 1,500 gentes. Pero lo que a mí me impresionaba es cuando yo oraba por la palabra. Y decía, Padre de los cielos, sí, Señor, Padre de los cielos. Se oía, sí, se retumbaba la voz. ¿Sabe cómo es? Como cuando uno grita en un abismo, hola, 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 y se oye el eco. Así oía a esa gente, hermano. Y había unas manifestaciones de Dios, porque 1,500 personas velaban, estaban atentos a lo que yo estaba pidiendo, porque ellos sabían que lo que yo estaba pidiendo era lo que Dios quería que pidiéramos, y que la única forma que Dios iba a contestar era que lo respaldaran todos en la misma oración. Y les voy a decir un secreto que me dieron antenoche. Porque Dios es tan grande y poderoso, Cristo es tan maravilloso, que no llamó a todos para que llegaran a velar con Él, sino Él llamó a algunos que Él pensó que eran los indicados, quizás por su nivel, por su capacidad, para que con ellos Él fuera respaldado y Él fuera fortalecido. Pero no hubo respaldo. Y entonces cuando no hubo respaldo, el Señor se debilitó. Y si el Padre no manda ángeles a ministrarle, cuando sudaba como gotas de sangre en esa oración, el Señor no hubiera soportado el sacrificio que venía a su vida. ¿Me voy a entender? Vale. Eso es para entender lo que es velar. Si nos vamos a reunir para hacer una velada de oración, tenemos que traer los temas preparados por los cuales vamos a orar. Situaciones que nosotros hayamos pesado como importantes y que sean de Dios, para que nos dediquemos a eso. Por lo menos 1 hora. Y en esa hora pueden ocurrir grandes cosas en donde Dios contestaría. Porque es importante orar muchas horas. Pero de nada nos sirve orar muchas horas si no somos eficaces. Pero si oramos 1 hora con eficacia, podemos cambiar el mundo, hermano. Podemos cambiar el trono de Dios para que su voluntad se torne a nuestro favor. Cuando todos seguimos el clamor del que está clamando, cuando todos como un cuerpo nos unimos
hacia la misma causa. Y yo sé que todos los que oramos, nuestra propia oración en nuestras reuniones, lo hacemos con buena intención. Pero yo estoy diciéndoles como la Biblia dice. Entonces, ahora que mi hermano Dubón va a orar, no sé qué peticiones habrá. Yo pedí que los hermanos en el chat pusieran peticiones. Nadie puso nada. ¿Y sabe qué me va a entender eso? A la gente ya no le importa orar. ¿Y sabe por qué a la gente no le importa orar? Porque la gente dirá, es que oramos y oramos y Dios no contesta. Oramos y oramos y Dios no hace nada. Y entonces yo le diría a usted, el problema es que no es que Dios no haga nada, es que no sabemos orar. Por eso el Señor dijo, usted ni orar pueden. Cantan muy bonito, tocar si pueden, danzar si pueden, prorrumpir, fuego de alabanza, sí, porque ahí la emoción de la música, de las trompetas, y entonces ahí las almas se unen carnalmente, emocionalmente, para un cometido que a Dios no le importa, porque como le dijo a los de, creo que fue a los de Ageo, no sé a quién le dijo, pero el de los profetas menores, estoy cansado de sus bullicios y de sus altares y de sus sacrificios, los detesto. Por eso que cada vez que yo miro a esos cantantes, oigo esa voz, estoy harto de los bullicios de estos payasos en los púlpitos. Amén. Amén. Va. Pero ya termino para decirles, hay algunos conectados, ya se sabe. Si el Señor llamó a 3, 4, aquí vemos 4 en el chat y claro, se los voy a mandar al chat de todos para que todos oigan. Algunos ya no le oyen. Y si supiera la gente que ese es el tiempo en el que más tenemos que orar en grupo. Amén. Usted no sabe lo que viene. No, sí, amén. Ahorita acaban de anunciar mundialmente que va a haber un apagón mundial de la luz. Van a suceder cosas terribles, hermano, en el mundo. Y la iglesia debería de estar velando en oración. Y debería de poner bastiones que estén enfrente de los púlpitos, clamando y orando. Y el pueblo siguiendo esa oración. Bueno, pero lo que más me impresionó, bueno, lo que también me impresionó, porque más me impresionó todo lo que estoy diciendo, superlativo, es cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿A qué tentación se refiere? No a un pecadito de la carne, porque ese pecadito de la carne se resuelve con ir delante del Padre, pedir perdón y decirle, tengo un abogado que se llama Jesucristo, que derramó su sangre y Él me limpia de todo pecado. ¿Qué tentación tenemos nosotros? Que dejemos, que seamos tentados para ya no vivir el evangelio legítimo, el evangelio verdadero. ¿Sí? Y que nos desviemos por nuestros propios caminos, dejando de vivir lo que es real, lo que Dios quiere que alcancemos. Si nosotros no velamos y no oramos, vamos a caer en la tentación de desviarnos y quizás va a ser demasiado difícil poder volver a levantarnos de una caída
de la cual es muy difícil levantarse, porque, por ejemplo, ¿en qué fue tentado el Señor? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire qué tentación, tenía hambre. No había comido por 40 días. Él hubiese podido decir, sí, Señor, que las piedras se conviertan en pan y desvirtuar todo aquello por lo cual había ayunado para fortalecerse para el ministerio que venía a su vida. Por eso yo creo en el ayuno, pero el ayuno es más personal que hacerlo en grupo. Si eres hijo de Dios, lánzate del templo, porque escrito está, a sus ángeles enviará. Mire qué tentación. Nada que ver con pecados de la carne. Todo esto te daré si postrado me adorares. Apártate de mí, Satanás, porque a un solo Dios adorarás y a él solo servirás. Uno puede caer en idolatría, uno puede caer en un evangelio falso, uno puede caer en desviarse del camino, y como no ha velado ni ha orado, no tiene la capacidad de ver lo malo que hay a su alrededor. Por eso note una cosa. Muchos ministros ya no hablan desde los púlpitos de la oración, ni que hay que orar. Hay ministros que dicen, yo ya ni la Biblia leo, yo solo espero que Dios me revele y yo hablo. Yo me acuerdo de un ministro que hacía mofa de la oración de los santos, decía él, y se burlaba y decía él, miren cómo se hincan los santos. Y puso una silla en el púlpito y se hincó, haciendo burla a los que se hincaban en secreto orando. Religiosos, decía. Ministros importantes con miles de gentes que los oían. Ese ministro que les hablo es alguien que nosotros admiramos mucho desde hace muchos años atrás, aquí en Los Ángeles, California. Y él lo predicó. Y cuando realmente necesitó la oración del pueblo, como no les enseñó a orar, no tuvo el poder de la intercesión unida de un pueblo que clamara con ellos. O sea, eso es una vigilia. Eso es una velada de oración. Unos velan y otros oran. Los que oran dirigen y los que velan están atentos a oír lo que dirige el que ora y respaldarle esa oración para que se manifieste un campo espiritual poderoso que haga que los infiernos se cierren contra nosotros y que se abran los cielos para que nuestra oración traspase los cielos de los cielos y llegue hasta el mismísimo trono de Dios. Amén. Eso yo lo recibí anoche, durmiendo. Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es velar? ¿Qué es una vigilia? Y me levanté de mi sueño y comencé a leer esa palabra. Esto te voy a explicar. Así no que me lo dijeron audiblemente, pero así lo pensaba. Esto te voy a explicar. No que Dios me habló y que yo le dije, no, esas son tonterías. Suficiente es la Biblia, hermano, y la guía del Espíritu para saber qué vas a decir. Entonces, mira, ¿qué es velar? El Señor comenzó a orar y pidió que velaran. Y llamó a algunos cerca, porque querían que oyeran lo que estaba diciendo él, para que velando lo respaldaran, pero se quedaron dormidos. Qué pobre gente, hermano.
Y así estamos nosotros. Ahora, nos cuesta mucho orar en secreto, pero la oración en secreto es poderosísima. Ayuda para vencer la tentación. Pero cuando determinamos una noche para vigilar, para una velada de oración, nos cuesta más. Porque hoy, por ejemplo, venimos mucho del trabajo. Yo me levanté hoy a las 5 de la mañana. Mi pobre esposa siempre se levanta a las 4 y yo la levanté a las 5. Hoy no sé, porque estaba nervioso, pensativo con este tema. Ya me quería venir para decirles esto. La importancia que si usted, porque yo le voy a pedir a mi hermano Dubón que él ore 1 hora, no sé si se va a aguantar, aquí se puede sentar. Y nosotros vamos a respaldarlo. Amén. Yo quiero que oremos. Siento que oremos por la iglesia de Jesucristo, Amén, a la que pertenecemos. Que dediquemos nuestro tiempo para orar por El Paso, Texas, por Ciudad Juárez. El hermano Carlos Ocón me llamó hoy para decirme que ya van a rentar un local en Juárez, porque tienen ese deseo de que la obra siga creciendo en Juárez. Tenemos que orar con él, estar con él, seriamente, por la obra en Lima, por la obra en Chiapas, por la obra en Seattle, por la obra en Tucson, por la obra allá en Phoenix, por la obra en todos los lugares donde Dios nos tiene representados. Pero hay que ser específicos. Y nosotros tener la bondad de velar. Porque, ¿por qué se quedaron dormidos estos fulanos? ¿Sabe por qué se quedaron dormidos? ¿O sea, qué estaban diciendo en su sueño? A mí, ¿qué me importa que te van a matar? ¿Qué estarás diciendo que pasa de mí esta copa? ¿Qué será eso? ¿Qué tan difícil será? Mejor me duermo. No me interesa. Ah, pero si fuera a orar porque tu mamá tiene cáncer y se va a morir, ahí sí quieres orar, ¿verdad? Porque te importa. Porque solo oramos por lo que nos importa, pero nunca oramos por lo que le importa a Dios. Y al final la oración que importa es la oración que Dios quiere que hagamos, porque al final la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Sígueme, dijo el Señor. No, que mi padre se ha muerto. ¿Cómo te voy a seguir? Tengo que ir a enterrarlo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Cada quien en sus propios intereses, pero no los intereses de la obra. Porque no entendemos nosotros que los intereses de la obra son los intereses para que nosotros nos salvemos. Por eso Dios quiere que oremos por eso. Y quiero que oren por mí, no para que me vaya bien, para que tenga salud, tenga riqueza. Que oren por mí para que tenga la oportunidad de seguir predicando el evangelio. Que nunca cambie el mensaje, que sea un mensaje puro, dirigido hacia una salvación sin contaminación de ninguna doctrina y de ningún hombre. Y ya después, bueno, hermanos, ya terminamos. Váyase a su casa, cada quien haga su oración en secreto de lo que usted necesita, porque ya oramos en la vela del Espíritu. Cuando la hermana Ana los pidió oración por su madre, ¿cuántos se acuerdan? Amén. ¿Y cuántos oraron?
Estaba cocinando. Ay, Señor, me acordé que la mamá de mi hermana está enferma. Oh, Señor, bendícela, por favor, amén. Cuando yo les pedí oración por mi hermano, que está hecho desgracia, porque la muerte de su hijo fue para él la tumba. Lo que le puede faltar es que se muera del dolor y el sufrimiento, porque hay muchas cosas de fondo. Y cuando yo les dije a ustedes, oren por mi hermano, no sé cuántos se acordaron. Me acaba de escribir que se siente desgraciado, porque cada padre tendrá su remordimiento, ¿verdad? Gracias a Dios, sus hijos ya están grandes, pero que se muera un hijo en el camino y que a lo mejor la muerte de ese hijo uno pueda ser parte de culpa. ¿Qué se sentirá? Pues padre, oren por mí. Levántenme, por favor, levántenme, ayúdenme. Amén, hermano. Estoy ocupado, tengo una piñata. Tengo un cumpleaños, tengo que ir al cine, hermano. Qué cuerpo de Cristo, ¿va? Es como que se le dijera al riñón, mira, cuerpo, hoy no voy a hacer mi trabajo. Hoy no voy a purificar la sangre, ni voy a, ¿cómo se dice? Colar todo el contaminante, que ya estoy cansado de purificarte toda la basura que te echas. Hoy voy a descansar unos 5 días. O que dijera el corazón, mira, voy a dejar de palpitar porque se me da la gana, ¿verdad? O que te dijera un pulmón, mira, ya no quiero respirar, muérete. Gracias a Dios los órganos siguen trabajando hasta que los enfermamos, ¿verdad? ¿Por qué no trabajas? Porque tú me arruinaste. Yo quiero, pero ya no puedo. Ahora aguántate. El cuerpo tiene que pensar como cuerpo. Yo los necesito. Y ustedes me necesitan. Y la única forma que lo que yo necesito va a tener efecto es si usted me respalda en la oración cuando yo le pido que ore por mí en diferentes circunstancias. Yo he hablado todo el año 20 y 21. Y imagínense, ya van 2 años de pandemia. 20 y 21, increíble. Intercedamos, oremos. Delegué al hermano Chalí, delegué al hermano José para que usted ponga sus peticiones. Nadie pide nada. Digo yo, estos hermanos están re bien. Campeones, ya se van a glorificar. No necesitan que nadie ore por ellos. Bueno, que le vaya bien. Pero yo sí necesito que usted siga intercediendo por mí. Yo lo necesito su oración. Hermano, termino. Si la necesitó el Señor, el Dios, la palabra hecha carne, el Salvador del mundo, ¿cómo no la voy a necesitar yo? Yo se lo dejo. No sé hasta cuándo mi hermano va a orar, pero lo que él ore, hasta ahí llegamos y terminamos, porque yo lo quiero delegar a él para que él nos dirija en oración, pero practiquémoslo. Lo que él diga, velemos y repitámoslo y respaldémoslo. Sintámoslo como propio. No es su hijo, no es su sobrino, no es su nieto, su nieta, no es usted, es la obra. Y a Dios le importa su obra. Tenemos que pedirle a Dios que le dé crecimiento a nuestras iglesias y que los ministros encargados tengan la fuerza, el ahínco de predicar y de que las iglesias
se desarrollen. No nos podemos quedar anclados en tiempo de crisis humanitaria, de crisis mundial, de crisis en la iglesia evangélica. Alguien tiene que tomar la batuta y clamar. Nos despedimos con la paz y bendición tuya en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre amado. Amén, Señor. Gracias, Padre. Y amén. Amén.